Ya tenemos aquí con nosotros a José Martínez Hoppelman, a quien reiteramos nuestro saludo y bienvenida. Hoppelman, ¿cómo estás? Hola Miralba, hola Pinky y a Roberto en su caída. Buenas tardes. Con Hoppelman tenemos en agenda, en el guión, conversar sobre la importancia de la ley de extinción de dominio en temas como lavado de activos provenientes de narcotráfico y o corrupción. A mí me encantaría, primero, que él nos explicara un poquito cuáles son los pasos por los que va a seguir el proceso que va a tener la ministra ahora. O sea, supuestamente ella renuncia a su ministerio, nadie la obligaba a eso y se pone a la disposición de una investigación, a disposición de la justicia. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿La citan? ¿Cuál es el proceso que sigue todo? Me imagino que ella tendrá una entrevista con el oficial del Ministerio Público que la Cuando dices una entrevista es... ha requerido. ¿Qué le pueden preguntar y cómo se produce ese encuentro, esa entrevista? Se comparece a través del Ministerio de Abogados, se levanta acta de lo que se recoge allí, se le hacen preguntas. O sea, ella va con sus abogados, ¿verdad? Irá con sus abogados, se le harán preguntas y ella responderá y quedará levantada un acta al efecto. ¿Preguntas sobre qué? Por ejemplo, ¿qué le pudiesen preguntar? Sobre el contenido de su declaración jurada de patrimonio. Lo que yo no entiendo correcto es cómo, sin hacer un peritaje, un expertise sobre el contenido de una declaración jurada, ajá, que trata sobre actos jurídicos, es decir, ajá, actos de compraventa, cuentas bancarias, transferencias de bienes muebles e inmuebles, cómo antes de tener una opinión experta sobre el contenido de eso, se requiere la citación de una persona sin ninguna base de sustento para hacer un interrogatorio. Ok, entonces yo lo que te pregunto es, en otras palabras, me estás diciendo que el Ministerio Público, que sepamos hasta el momento, no ha realizado ninguna investigación, ¿verdad? Sobre, no ha realizado ninguna investigación sobre la denuncia que una periodista hizo en un medio de comunicación. Ok, ¿qué es lo que procedería? O sea, la periodista hace la denuncia. De la misma manera, Alicia hizo la denuncia del tema del asfalto y la Procuraduría está haciendo la investigación también. Claro. O sea, que la prensa, como hablábamos hace un momento, Pintor, sí puede dar pie a que el Ministerio Público inicie una investigación. Lo que no se puede ni podemos es dar una sentencia terminada sin que la justicia lo haya hecho. Efectivamente. Entonces, el proceso es que se hizo la denuncia por parte de la periodista y antes de citar a nadie a hablar, pues efectuar una investigación, porque de repente el resultado de la investigación da que no es necesario reunirse con nada. Escúchame, hay una oficina de evaluación y fiscalización de la declaración jurada de patrimonio adscrita a la Cámara de Cuentas, que tiene como finalidad legal, en virtud de la ley 340, verificar el contenido de esas declaraciones juradas. Una Cámara de Cuentas que es la misma que preside este señor, que el presidente dijo que se fuese, ¿no? Eso no quiere decir, sí, la Cámara de Cuentas que tenemos actualmente, la institución, eso no quiere decir que el Ministerio Público no pueda hacer una investigación sobre una declaración jurada, pero desde mi opinión debe tener un sustento profesional, pericial, para proceder a arrancar una investigación con un interrogatorio. Porque el comprendido Ministerio Público, primero, no es auditor, no es contador, no es experto en impuestos y no te puede dar una idea de cómo un patrimonio crece o decrece de manera profesional. Entonces, ¿qué le va a preguntar? Que no esté en la declaración. Si no hizo esa investigación y no tiene en sus manos un legado de papeles sobre un peritaje tal, le va a preguntar qué. Me parece que en el caso de la ministra, para dar un voto de confianza al Ministerio Público, hay una omisión de presentación de declaración jurada de patrimonio a la salida de cuando fue alcalde de La Guayiga. No presentó una declaración jurada de cierre. ¿Sabe que en virtud de la ley? Que supuestamente no se hizo. Ahí está don Roberto. Cuando tú estás omiso, hay una presunción de enriquecimiento ilícito, que es un tema que ya hemos hablado en otras. Y eso ya se comprobó que ella no hizo esa declaración. Entonces, he escuchado la información de que no existe
declaración jurada de salida. A los 30 días de un funcionario público ser designado o electo, tiene que presentar declaración jurada, y a los 30 días de ser destituido o de culminar su mandato, tiene que presentar declaración jurada de cierre o de salida. Bueno, pues y en el caso de ella, creo que eso no ocurrió. Pero digo, bueno, está bien. Eso creo que ni se mencionó en la investigación de la periodista. Lo que pasa con la ministra, a quien le doy que tengo que darle un voto de confianza hasta que las investigaciones avancen, y no puedo presumir un acto negativo hasta que no haya algo que me lo compruebe materialmente, es que ella no ha logrado establecer en ninguna de las presentaciones que he visto ningún ingreso por ninguna otra actividad que no fuere proveniente del Estado. Pero eso no es ningún delito. Tampoco lo es, pero causa cierta suspicacia. Pero Hopperman, una pregunta. Suspicacia causa cualquier cosa. Ella, en los 4 años que trabajó de manera privada, tenía una empresa, ¿no? Ella tenía una empresa. Del 2016 al 2020, que ella dijo que no trabajó en el sector público, ella tenía una empresa, ¿no? Era empleada del señor Ramón Alburquerque. Ah, caray. Ya entendí. Esa es la información que yo manejo. Pero, vuelvo y repito, ella se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. No creo en los linchamientos mediáticos, no son de mi agrado. Si bien es cierto que cumplen una función, también es cierto que tienen que tener la delicadeza suficiente como para dejar espacio a que la otra persona pueda demostrar su inocencia, como lo establece la Constitución. La información dura y pura no tiene imputaciones. Una información, cuando se mezcla con opinión o con pensamiento personal, a veces llega al punto que discutíamos ahorita, Pinky, de lacerar un poco la imagen o la reputación de una persona. Pero esa es la función de la prensa, y el límite es ¿lacerar la imagen de una persona? No. No, esa es la función de la prensa, informar. Informar. El límite es ese, evitar lacerar la reputación y el buen nombre de la persona. ¿Qué es lo que debe pasar en lo adelante para preservar el buen nombre de las personas y no lacerar? Que el Ministerio Público, como le permite la ley, realice esas investigaciones con el mayor secretismo posible hasta que tenga hechos comprobados, pues se disponga a informar a la prensa, para evitar que personas que llegan nuevos al gobierno, como esta ministra, que tienen apenas días, sean citados en conjunto con personas que han tenido graves cuestionamientos en el pasado. Y entonces su imagen se asocia a esas figuras que han sido inclusive sometidos a imputaciones de carácter periodístico e imputaciones de carácter fíjate que yo no había caído en ese punto tan delicadito que tú acabas de decir, que incluyan en un comunicado de prensa a esta ministra junto con las otras personas que ya tienen una imagen pública lacerada durante mucho tiempo, con razón, con motivos justificados o no, pero la tienen lacerada de alguna forma, que la sumen en esa lista para anunciar su citación, me parece una falta de delicadeza hasta por sus compañeros. Claro, tenemos una justicia independiente, entonces este señor del PETCA pues parece que no quiere tener ni siquiera cuidado con... Mire, el interino del PETCA, el director interino del PETCA tiene muy buenas intenciones. Pero poco tacto, le doy parece, un voto ¿no? de confianza. Poco tacto, ¿no? Buenas intenciones, pero poco tacto. Yo le doy un voto de confianza tanto a él como a los otros directivos del Ministerio Público. Pero tienen un grave problema de comunicación. Tienen que cuidar las formas en que comunican las cosas. Perdona, pero no me lo creo, ¿eh? No puede ser. No puede ser claro, que una persona con una carrera de letras, porque no estudió física y química ni matemáticas, una persona con una carrera de letras que además sabe lo que significa poner una palabra delante de la otra y no al revés, no pueda entender lo que implica poner el nombre de Kimberly al lado del nombre de las otras dos personas. José, por ahí no.
te lo digo porque fui víctima de eso al inicio de esta administración. Una representación gratuita se hace ver y se comunica como que es una afectación a la institución. Exacto. Y un medio publica con comillas la gratuidad del contrato. Entonces, lo mismo está pasando con la ministra. Es como una especie de maldad mediática. Exacto, pero no es que falla la comunicación, no falla. Están comunicando lo que quieren comunicar y ya. Bueno, pero yo le doy el voto de confianza de que hay un problema. Bien, tú dáselo, perfecto, muy bien. Veremos qué pasa en lo adelante. Yo he dicho de otros temas que ya se han destapado en los medios, aquel funcionario de salud pública que vendía puestos, que nunca más se ha vuelto a hablar de eso, de los expedientes o de los casos que contrataciones públicas vio con cierta suspicacia cuando llegaron a las oficinas y que lo cogieron, lo echaron en un carrito y se lo llevaron a la Procuradora General para ver si ella veía algún indicio de alguna ilegalidad. No se ha vuelto a hablar más nada de eso. Lo digo porque enseguida, cuando aquello se destapó en contrataciones públicas y el asfalto y no sé qué, el titular fue Gonzalo Castillo, no sé qué, y corruptos y no sé, porque enseguida empezamos a ponerle de todos los nombres y todas las cosas. No se vuelve a hablar. Después se hace una conferencia de prensa y se dice que no se van a renovar los contratos con las empresas para el cemento asfáltico y que porque había irregularidades en el otorgamiento, etcétera, etcétera, y que tampoco se iban a hacer sometidas a la justicia por parte de Obras Públicas. Bueno, si Obras Públicas es la contraparte de una empresa donde hubo un acuerdo irregular, ¿cómo es que se da cuenta nada más contrataciones públicas y no obras públicas? Y quien somete contrataciones públicas y no obras públicas, que es parte de ese acuerdo irregular que se hizo supuestamente en la pasada organización. Y no se ha vuelto a hablar más nada de eso. Entonces, yo lo digo porque, vuelvo e insisto, la batalla contra la corrupción no puede ser nada más de palabra bonita. Tiene que ser de hechos. El pragmatismo, la cosa práctica, los hechos son los que hablan. Los hechos, entonces, envolvemos a la sociedad, a la población con palabras bonitas y la justicia, y no le explicamos cómo funciona ni cómo se hace. Violamos procedimientos, violamos el debido proceso, enjuiciamos, ajusticiamos en los medios, hacemos de todo y nada, y no pasa nada, absolutamente nada. Ya he recordado aquí uno de los tantos casos sometidos en el pasado gobierno, porque comenzó igualito, el caso de Holguín y de INAPA. Lo sometieron por corrupción y no sé qué cosa, pam. Nunca le pudieron demostrar nada. ¿Quién resarció a ese caballero? Moralmente, o sea, familiarmente y todo. ¿Quién lo resarció? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, son de las cosas que tenemos que mejorar para que de verdad se pueda creer en instituciones, en personas que dirigen instituciones que combaten a la corrupción, porque si no es un discurso más. Yo todavía, y sobre todo los que le hacen coro, porque para eso busca el coro que enseguida aparece y se encadenan en no sé qué lado y se van y se enganchan en la bandera de no sé qué otro y todo lo que tú quieras.